Hola a todos, un abrazo y un saludo de parte del abuelo virtual y de Serafín del Norte. Este capítulo se refiere a toda la catarsis destructiva que hemos creado entre todos, y en el aquí y el ahora nadie queremos los resultados que hemos provocado por 6,000 años hasta llegar al solsticio de la primavera, que es el sexto solsticio de la primavera. El abuelo virtual solo se basa a las interpretaciones de Sócrates en los tiempos de la vieja Grecia, en donde vivió Sócrates y decía: solo sé que no sé nada. Solo partían sus interpretaciones de lo que preguntaba a la gente de los tiempos de la vieja Grecia y de la sabiduría que aportaban a Sócrates, que decía ser amigo de la sabiduría, que se basaba en un punto figurativo de la sopía de la gente de la vieja Grecia, que se juntaba en las iglesias de esa época, que era el centro de reuniones como parlamento de una sociedad unida, donde se tomaban las decisiones. Las decisiones eran tomadas como las leyes de la suma de voluntades que enderezaban el barco de dos timones, usando el timón de la derecha, que era el timón de la sociedad de la vieja Grecia, donde existía el oráculo de Delfón, situado en el Monte de los Olivos. Las pitonisas, que eran las sacerdotisas de los sacerdotes del oráculo de Delfón, donde se reunía la sociedad, que comulgaban con las decisiones de los dioses, y las sacerdotisas eran las que interpretaban las decisiones de los dioses y les comunicaban a la sociedad lo que los dioses les habían comunicado, y de allí aprendían a tomar las decisiones, que eran como leyes universales que tenían un sentido más profundo en lo que se hacía y se debía de hacer en la época dorada en que estaban viviendo en esos tiempos de la vieja Grecia. Y también Sócrates aprendió lo que decían las pitonisas de las leyes que dictaban los dioses, y hablaba con la gente en las reuniones. Sócrates decía que era amigo de la sabiduría, de la sopía de los dioses, que la comunicaban a las sacerdotisas, a las pitonisas, y fue la mejor época dorada de la vieja Grecia, cuando se formó el clan disque de la Santa Inquisición, que lo primero que hizo fue destrozar las iglesias del oráculo de Delfón, y solo quedó el jardín de los olivos, que estaba en el Monte de los Olivos, donde la Santa Inquisición empezó a perseguir a las pitonisas, sacerdotisas y sacerdotes de la iglesia de Delfón, y allí empezó la manipulación, que tomó como rehenes a los que ejercían las leyes del universo. De ese clan nació la vieja iglesia, que interpretaba y manipulaba el libro sagrado de la Biblia, que era el libro más antiguo, que interpretaba los sueños,
de los apóstoles de Jesucristo que se convirtieron en pitonizos, en sacerdotes de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo que trajo aquí a la tierra cuando dijo: yo vengo aquí a hacer la voluntad de mi Padre y vengo aquí como intérprete de la iglesia de mi Padre. Cuando el Bautista bautizaba con agua en el río, decía a los que bautizaba: el que viene después de mí los bautizará con espíritu, porque es el espíritu de la resurrección. Y así se cumple el misterio de la resurrección. El que nace del espíritu no morirá, será eternamente un ser de luz. Y eso no existe en el Nuevo Testamento, que fue interpretado y manipulado en la interpretación errónea de la edad antigua, que trajo puras frases huecas como el aprobio de la sociedad, porque no es ni sociedad ni segura de lo que está haciendo y de la provocación que hace para los cataclismos, creando una catarsis destructiva que muestra el apocalipsis de la humanidad deshumanizada, que se creó de la Santa Inquisición, que rompió los valores de una sociedad unida, donde todos éramos uno y uno para todos y todos para uno. En esa hebra tan delgada comenzó el oprobio con H de una sociedad deshumanizada. En el siglo XVII lo decían los libres pensadores de esa época, que el hombre era el depredador, el animal político de la naturaleza, porque iba a crear una catarsis destructiva en la madre naturaleza, que al final de los tiempos iba a cobrar la factura muy cara, y que todo iba a caer, no dejando piedra sobre piedra. La primera fue la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, el diluvio en la Arca de Noé, que salvó a los animales en pareja porque la gente no hacía caso, no entendía nada, no creía en nada. Como en estos tiempos está pasando lo mismo, aunque sabemos los resultados, seguimos con la conciencia dormida. Siempre hay una arca de Noé en todos los cataclismos, pero la humanidad entera sigue sin entender nada del espíritu y del alma. No sabemos nada. El Bautista les dijo muy claro: después de mí vendrá el que bautiza con el Espíritu Santo, la paloma de la paz, que se posó en el aura de Jesucristo cuando él bautizaba a los creyentes y les decía: los que nacen del Espíritu estarán conmigo en la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Si lo explican en las Escrituras del Nuevo Testamento, ¿por qué la gente no ha entendido nada? Esto que narra el abuelo virtual sucedió al principio de la historia de la vieja Grecia, 2000 años antes de Jesucristo, mucho antes de la barbarie de la vieja Roma. La dinastía del abuelo virtual estudiaba en el libro sagrado a través de los siglos
y era el libro que estudiaban para ser sacerdotes, y el papá de la mamá del abuelo virtual estudió ese libro para sacerdote. Sucedió en la ciudad de Linares. Las tías que adoptaron al papá de la mamá del abuelo virtual tenían una hacienda muy grande en los tiempos de las tiendas de raya, que trabajaban las tierras con esclavos y eran benefactoras de la iglesia, y le impusieron al papá de mi mamá que estudiara la carrera de sacerdote, y él lo hizo por convicción nomás, pero él quería ser padre, pero no de la iglesia, quería ser padre de familia. Cuando ya estaba listo para cantar la primer misa, se armó de valor y no quiso cantar la primer misa. Salió huyendo de la iglesia. Él ya tenía novia, ya pensaba en casarse para tener una familia, porque ese era el signo de vida que tenía muy marcado desde su infancia, y no lo pensó más. Se fue a pedir la mano de la novia que veía a escondidas. Los padres de la novia pensaban muy diferente y no se la dieron. Tuvo que llevársela a escondidas, y a escondidas la depositó con las madres, que estuvieron de acuerdo con él. Tenía 16 años y estuvo 2 años de preparación y los casaron. Las tías lo desheredaron, pero lo dejaron vivir ahí en la hacienda, y tuvo una docena de familia, entre ellos la mamá del abuelo virtual. Las tías, que ya eran muy ancianas, al poco tiempo se murieron, y él tuvo que dejar la hacienda porque ya era parte de la iglesia. En las cosas que se llevó iban unos cajones de oro y plata. La ciudad que eligieron para vivir fue en Parras de la Fuente, Coahuila, a las orillas del tanque de la hacienda. Era el oasis más frondoso de la ciudad de Parras, Coahuila, donde había una selva de árboles frutales. Había mucha agua de los dinamos, 4 estanques grandes, el de Zapata, el de la Hacienda, el de la Luz y el de las Galeras de Patria, que eran propiedades muy grandes, arboladas, de la familia Horta, que de Zacatecas se vinieron a vivir a Parras, donde tenían mucho ganado. Y el papá del abuelo virtual, que era de oficio panadero como todos los Horta, que era repartidor de pan después de que quebró en la panadería, porque los repartidores lo dejaban en la cantina para emborracharse, porque Parras es una ciudad vinicultora donde se fabrican los mejores vinos de Parras y el mejor sotol de la sierra de aquellos tiempos, que ya se acabaron y ya hay muy poco de lo que había. El papá de la que iba a ser la mamá del abuelo virtual estaba chica todavía, y cuando iba el repartidor de pan, que iba a ser el papá del abuelo virtual, y el juego favorito de la que iba a ser mamá del abuelo virtual era tirar monedas de oro y de plata a la calle para los que pasaban por ahí, y el que iba a ser el papá del abuelo virtual, que también le tocaba recoger las monedas que estaban tiradas, y él no era joyero, pero le gustaba hacer anillos de plata y de oro. La que iba a ser mamá del abuelo virtual de la dinastía Bracho se casó con la dinastía Horta, y así nació el abuelo virtual entre 2 dinastías. Y cuando tenía 2 meses de nacido, las visitas de la mamá del abuelo virtual eran muchachas que iban a que les contara
historias, la mamá del abuelo virtual, y les contaba la historia del papá que había estudiado para sacerdote